¿Qué tal, señoras y señores? Sean ustedes bendecidos, bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de su programa Agenda Semanal, la revista informativa más completa de los fines de semana en la televisión dominicana, con su anfitrión de siempre, Balbueno Medina, la autoridad periodística del país. En el día de hoy tenemos para todos ustedes un contenido renovado, actualizado y sobre todo informativo para que se mantengan ahí frente a sus televisores, dando seguimiento paso a paso a los acontecimientos que como cada fin de semana pues se desarrollan aquí en este espacio Agenda Semanal. Recuerden ustedes que estamos permanentemente en las redes sociales, en Facebook /Balbueno Medina, en Instagram, @Balbueno Medina, lo mismo que en Twitter. Ustedes pueden darnos seguimiento y dejarnos sus sugerencias o comentarios relativos a lo que es la producción de este espacio Agenda Semanal, y además usted puede suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es Agenda Semanal con Balbueno Medina, y ahí van a recibir las actualizaciones de su programa Agenda Semanal tan pronto es subido a esa importante red de YouTube. También en el periódico notamedin.net ustedes van a encontrar un link donde cada semana inmediatamente este programa es difundido por los canales de Santo Domingo TV, 24 de los sistemas de cable y 69 de UHF, pues donde se van a conectar con nuestro programa Agenda Semanal, y lo va a direccionar a nuestro canal de YouTube Agenda Semanal con Balbueno Medina. Así que con todas estas coordenadas ustedes deben de estar permanentemente bien informados de todo lo que hacemos y de lo que sucede en el día a día y toda la semana aquí en Agenda Semanal. Señores, esta semana pues venció el plazo ya para las inscripciones de las precandidaturas, sobre todo de los dos principales partidos políticos que el 6 de octubre tendrán primarias para escoger a sus candidatos a los diferentes niveles de elección para las elecciones del 2020. La Junta Central Electoral también acogió la decisión del Tribunal Superior Administrativo que pues facilita o concede el derecho a los precandidatos de anunciarse a través de la radio y la televisión, luego de que ADORA, la Asociación Dominicana de Radiodifusora, sometiera un recurso ante el Tribunal Superior Electoral en contra de la disposición de la Junta Central Electoral que establecía pues la prohibición de la difusión de la publicidad de los precandidatos a través de la televisión y la radio. Yo creo que si lo iban a permitir por los periódicos impresos y los periódicos digitales, pues sería una discriminación. Entonces, cuando se habla de legislar, tiene que ser en igualdad de condiciones para todo el mundo, y ese derecho lo hizo valer el Tribunal Superior Administrativo. De manera que saludamos esa iniciativa y ponemos este programa a disposición de todos los candidatos, pero tienen que pagarme antes de pasar la publicidad, porque después que pasan las elecciones, los precandidatos pierden y no hay quien los vuelva a ver, no pagan la publicidad, de manera que este programa está abierto a todo el que quiera poner su publicidad, pero lo hacemos bajo contrato y nos pagan por adelantado las cuñas que se van a pasar, y las pueden ver en cada entrega de Agenda Semanal. De manera que les invitamos a que nos contacten, y ya que no hay prohibición, a partir de este sábado y domingo, pues pueden difundir su publicidad aquí en Agenda Semanal, los precandidatos de los diferentes partidos políticos, porque esto es una empresa establecida en la República Dominicana por más de 21 años, que no tiene discriminación. Aquí sí no hay discriminación de ningún partido ni de ningún candidato. Así que coloquen su publicidad aquí en Agenda Semanal. Nos pueden llamar al teléfono 809-519-6124, los precandidatos a diputados, a las senadurías, a
alcaldías, etcétera, etcétera, que deseen anunciarse, pero tienen que pagar por adelantado. Tienen que pagar su publicidad por adelantado. Bien, señores, y donde no está nada fácil es a lo interno del danilismo. Se siguen reuniendo los 6 precandidatos. No invitaron esta semana a Gonzalo Castillo, porque todo luce indicar que todos van contra Gonzalo en esas encuestas y le tienen miedo a medirse con el candidato de la provincia de Barahona y principal sustentador del danilismo desde los momentos más difíciles. De manera que esa ventaja que tiene Gonzalo Castillo tiene orejones, como se dice en el argot popular, a los 6 precandidatos que todavía no han permitido que él entre al ruedo y se mida con ellos, de manera que lo mantienen siempre aislado. Vamos a ver qué va a suceder si finalmente el presidente Danilo Medina logra que esta gente asuma a Gonzalo Castillo como precandidato de esa importante corriente política del PLD. Nosotros, luego de haber hecho un periplo por Cristóbal y hacer siempre nuestra labor social, el pasado sábado estuvimos en la Hacienda Estrella, en la iglesia del pastor Franklin Moscoso. Eso es la iglesia pentecostal de liberación de la Hacienda Estrella en el municipio de Santo Domingo Este, y de acuerdo a las imágenes que ustedes están viendo, estamos proyectando ahí, pues hicimos la última entrega de útiles escolares correspondientes a este año a niños de escasos recursos de esa comunidad marginada del municipio de Santo Domingo Norte, la Hacienda Estrella, y pues la alegría pues llegó a los hogares de estos niños, ya que ustedes saben que no es fácil. Todos los años los padres, no importa de qué demarcación, tienen que hacer ingentes esfuerzos para mandar sus hijos a las escuelas. Nosotros siempre en la Fundación Comunicación y Servicios Asistenciales, pues tratamos de llegar temprano, de manera que antes de que se inicien siempre las clases, hacemos estos repartos de útiles escolares a los niños de escasos recursos, tanto en el municipio de Santo Domingo Norte como también en el municipio de Cristóbal, en la provincia de Independencia, donde ya a mediados de este mes hicimos la entrega a esos de la provincia de Independencia en Cristóbal, para que por lo menos sus familias quedaran reducidas de la presión que ejerce cada año la compra de útiles escolares en los padres de escasos recursos. En el municipio de Cristóbal me informaron ya que tampoco las clases han podido comenzar porque hay problemas. Desde el año pasado se comenzó a reparar la escuela, solamente 5 aulas están funcionando y el Ministerio de Educación no ha terminado de reparar esa escuela. Por lo tanto, los profesores ni los estudiantes fueron a clases en el municipio de Cristóbal, y esto realmente pues está creando problemas porque el Ministerio de Educación no ha dicho esta boca es mía con relación a esa situación que está pasando la comunidad educativa del municipio de Cristóbal. Este es un ministro que todo luce indicar que es muy irresponsable, y este año escolar ha comenzado con muchos ruidos, de manera que el señor Peña Mirabal parece ser que va a tener una gestión pésima al frente del Ministerio de Educación. Señores, hasta aquí esta parte introductoria de nuestro programa Agenda Semanal. Nuestro amigo Modesto nos está haciendo señas porque ya el director de este programa, Rafael Calderón, que no es el senador de la provincia de Azua, sino un técnico experimentado aquí en Santo Domingo TV, tiene lista
Tijera para dar el primer corte comercial aquí en Agenda Semanal. No se pierda la agenda económica y en la entrevista central después de la agenda económica. Ay, papá, plato fuerte en materia económica. Nos acompañará el doctor Antonio Siriaco Cruz, vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y uno de los consultores económicos más ponderados de la República Dominicana. Retornamos en breve. La más sublime expresión de la solidaridad social y el constante aprendizaje de las nuevas tendencias de la comunicación encuentran en la Fundación Comunicación y Servicios Asistenciales su base de sustentación en el país. Con los programas de Funcomisa, miles de dominicanos han sido beneficiados y sus testimonios son más que elocuentes para su confirmación. Ayúdanos a seguir trabajando por el bienestar de los humildes y contribuye con los programas de educación y asistencia social de Funcomisa, llamando al teléfono 809-239-9060 o escribiendo a la dirección electrónica funcomisa@hotmail.com. Funcomisa, unidos por la solidaridad. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcon ya son más de 5,000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país.
Señores, recuerden que nuestro libro Huellas de una trayectoria periodística se encuentra disponible en el Centro Cuesta del Libro aquí en Santo Domingo y también en Santiago. Con la módica suma de 800 pesos ustedes pueden disfrutar de esta joya del periodismo nacional. Tiene muchísimas cosas que la gente común y corriente desconoce de los medios de comunicación. Así que Huellas de una trayectoria periodística, ustedes también lo pueden adquirir llamándonos a nuestro teléfono 809-519-6124 y se los haremos llegar de manera personalizada donde quiera que ustedes nos indiquen. Huellas de una trayectoria periodística, de Balbueno Medina, un servidor. Señores, y ya como hemos visto, se está pidiendo a altas voces una reforma fiscal porque todo luce indicar que el nivel de endeudamiento y sobre todo la carrera que lleva es preocupante no solamente para los organismos internacionales, sino también para los economistas y también funcionarios del Estado. Mientras tanto, en su informe final sobre la evaluación realizada en República Dominicana por el Fondo Monetario Internacional, bajo el artículo 4, el organismo financiero multilateral destaca su pronóstico favorable sobre la economía del país caribeño, pero alerta sobre posibles impactos de riesgos externos como una demanda internacional más débil y alza en los precios del crudo. El reporte del directorio ejecutivo del FMI publicado este agosto de 2019 reitera la necesidad de aplicar reformas estructurales que den solución a cuellos de botella para garantizar el crecimiento a largo plazo. Entre los temas más reiterados figuran su alerta sobre el crecimiento de la deuda pública y la necesidad de un ajuste fiscal que reduzca el peso del sector eléctrico sobre las finanzas públicas. El Consejo Nacional de la Empresa Privada valora el informe del directorio del Fondo Monetario Internacional sobre el favorable comportamiento de la economía dominicana, al igual que los riesgos que hay que enfrentar en un entorno cambiante. César Dargan, vicepresidente ejecutivo del organismo cúpula del empresariado nacional, dijo que el CONE acoge positivamente el más reciente informe del FMI, el cual resalta el buen desempeño de la economía en nuestro país, colocándose por encima de la media de la región. El sector turístico, considerado el motor de la economía dominicana, trabaja en el reforzamiento de la seguridad de los ciudadanos que nos visitan, mucho antes de darse a conocer los fallecimientos de turistas en el país. El plan de trabajo empezó con el decreto 4719, el cual instruyó a varias instituciones públicas encabezadas por el Ministerio de Turismo a realizar un diagnóstico de los desafíos en materia de seguridad en el sector. Los resultados de esa comisión aún no se han dado a conocer, pero según informaciones obtenidas solo se está a la espera de que el Poder Ejecutivo emita un decreto o dé el formato considerado a lo arrojado por la comisión. En el plano internacional, el gobierno estadounidense va a extender otros 90 días la moratoria de sanciones contra la empresa china Huawei, según informó el secretario de Comercio Wilbur Ross en una entrevista concedida a la cadena Fox. La decisión tiene lugar un día después de que el presidente Donald Trump describiera a Huawei como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. En Nueva York, el petróleo de Texas de referencia para la República Dominicana se cotizaba a 56,16 dólares el barril en la bolsa mercantil de esa ciudad norteamericana. Y finalmente aquí en el mercado nacional de divisas el dólar fue comprado a 50,50 y vendido a 51, mientras que el euro fue adquirido a 55,75 y despachado a 59,63 pesos dominicanos por moneda extranjera. Señores, así anduvo la agenda económica de este su programa, agenda semanal para toda esta semana. Mantengan la sintonía porque luego de la pausa comercial
Hablaremos de estos temas y de otros de gran relevancia económica nacional e internacional con el consultor económico, catedrático universitario en la materia económica, así como también vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Antonio Siriaco Cruz, quien será nuestro entrevistado de esta semana aquí en Agenda Semanal. Ya está en los estudios de este canal Santo Domingo TV y luego de la pausa comercial, la entrevista con él aquí en Agenda Semanal para que usted no se la pierda. Retornamos en breve. La imagen de su empresa o usted en particular deben ser cuidados con profesionalidad garantizada para alcanzar el posicionamiento que necesitan en el mercado nacional. En Valmedi Production tenemos la experiencia, la creatividad y la confianza para lograr eso que buscas. Somos el más alto concepto de innovación y comunicación global. Contáctanos y te aseguramos que no te arrepentirás de probar nuestros servicios de publicidad, redes sociales, maestría de ceremonias, prensa y relaciones públicas. Síguenos en las redes sociales o localízanos a través de nuestro teléfono 809-519-6124 para que conozcas nuestras ofertas. Valmedi Production, tu confianza en la comunicación. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. La más sublime expresión de la solidaridad social y el constante aprendizaje de las nuevas tendencias de la comunicación encuentran en la Fundación Comunicación y Servicios Asistenciales su base de sustentación en el país. Con los programas de Funcomisa, miles de dominicanos han sido beneficiados y sus testimonios son más que elocuentes para su confirmación. Ayúdanos a seguir trabajando por el bienestar de los humildes y contribuye con los programas de educación y asistencia social de Funcomisa, llamando al teléfono 809-239-9060 o escribiendo a la dirección electrónica funcomisa@hotmail.com. Funcomisa, unidos por la solidaridad. Bien, señoras y señores, ya estamos en la parte central de este su espacio, la entrevista de la semana. Como siempre, llega a ustedes gracias a una fina cortesía del Grupo Max de nuestro amigo Mario Chaveve, que se encuentra localizado ahí en el centro de Villa Consuelo, en la Juan Evangelista Jiménez, esquina Arzobispo Valera. Ahí ustedes se encuentran con el imponente edificio del Grupo Max, que tiene para todos ustedes Max Ferretería, Max Comercial y Max Madera, todo lo que usted necesite para la construcción o el equipamiento de su hogar, ustedes lo encuentran
en las diferentes sucursales del Grupo Max. Ustedes pueden llamar al teléfono 809-536-4200 y si dicen que vieron o escucharon este anuncio aquí en Agenda Semanal, les delego la autoridad para que exijan su descuento aquí en el Grupo Max. Así que ya ustedes saben, pueden ir a cualquiera de las sucursales del Grupo Max y decir que vieron este anuncio de Agenda Semanal para que les den su descuento ya de antemano autorizado por el líder de ese grupo y también de la Asociación de Comerciantes e Importadores de Villa Consuelo, el licenciado Mario Chabebe. Señoras y señores, tal y como le hemos venido informando en el introito del espacio Agenda Semanal de esta semana, contamos con la distinguida y siempre grata presencia del doctor Antonio Siriaco Cruz aquí en Agenda Semanal, quien es consultor económico, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y una persona que con sus posiciones muy verticales y claras, pues se ha ganado una autoridad, una confianza en la sociedad dominicana que lo hace merecedor de ser pues invitado a todos estos programas que desean informar con objetividad y veracidad los temas que son de alto interés del país. Doctor, para nosotros es un placer tenerle aquí. Bienvenido. Para mí es el placer de estar aquí contigo en la Agenda Semanal y estamos siempre a tu disposición para hablar sobre los temas básicamente que son de interés para la economía nacional. Vamos a comenzar en esta ocasión con el tema nacional porque hemos visto que luego del informe del fondo, han habido muchas reacciones que uno, desde el punto de vista de los intereses de los sectores que han reaccionado, lo que dice es, en la lectura que uno puede sacar de ello, es que hay preocupación porque aunque la economía dominicana no está en un proceso de recesión, tenemos un entorno internacional que todo dulce indicar que puede llegar a esa situación y puede afectarnos directamente. Lo que significa, doctor, que actualmente hay nerviosismo en los actores económicos dominicanos por eso. Mira, Balbueno, yo creo que tú has dicho algo muy importante. La economía dominicana durante los últimos años ha venido creciendo a una tasa muy alta. Incluso muy por encima del promedio de América Latina. Y no solamente de América Latina, sino del promedio de crecimiento de la economía dominicana durante los últimos 50 años. En los últimos 50 años la economía dominicana ha crecido 5.3. Incluso el crecimiento potencial, es decir, el crecimiento que un tipo de economía con los recursos que tiene puede crecer, que es alrededor del 5.1. Es decir, que nosotros en los últimos años hemos estado creciendo al 6.5. Muy por encima del promedio y muy por encima del potencial. Ahora, ¿qué ha ocurrido este año? Este año, por situaciones internas y situaciones externas. Situaciones internas por, tú sabes que estamos viviendo un proceso preelectoral. Exacto. Y además con una condición muy característica. Y la campaña contra el turismo. Claro, entonces con una condición muy particular, una campaña contra el turismo, situaciones que se dieron de inseguridad ciudadana con una persona que es muy conocido a nivel del mundo, y eso se utilizó para establecer una campaña contra el sector más importante generador de divisas en la República Dominicana, que es el turismo. Exacto. En segundo lugar, también un proceso... Fueron factores muy desfavorables porque se produjeron uno detrás de otro. Así es. Y coincidieron entonces con este proceso internamente preelectoral que hay en el partido más grande que hay en la República Dominicana en estos momentos. Exactamente. Eso genera incertidumbre. Incertidumbre de los agentes económicos que dicen, bueno, yo no sé cómo está el panorama o cómo va a terminar el panorama en la República Dominicana. Si a eso tú le sumas el entorno internacional de una guerra, un match, guerra de China y Estados Unidos, comercial, China y Estados Unidos, que son las dos
economías que más en estos momentos están incidiendo en la economía dominicana. Es decir, tenemos que tanto Estados Unidos, primer socio comercial, y China es el segundo socio comercial. Por lo tanto, eso tiene una repercusión en la economía dominicana. De manera que esos dos elementos han hecho que el proceso de crecimiento de la economía dominicana comience con un proceso de desaceleración de la economía. Sí. No es una recesión, una desaceleración. Y entonces, cuando el Banco Central observó los números de crecimiento, obviamente que durante los primeros 5 meses de este año, es decir, la primera mitad de este año, la economía creció 4.7. Si tú la comparas con casi un 6% que creció en el primer semestre del año pasado, entonces hay un proceso de desaceleración de la economía. Sí, por eso es que ahora el Fondo Monetario Internacional dice que va a crecer 5.5. 5.5. Y eso, obviamente, con los estímulos que ha dado el Banco Central. Sí. Hay que seguir monitoreando la economía. Que podría ser menos entonces. Que podría ser menos. Entonces, esa es la preocupación. Por eso que el Banco Central, en los últimos meses, ha sacado toda una especie de estímulos monetarios. Es decir, por ejemplo, en el mes pasado liberó 29.200 millones de encaje legal a diferentes sectores. Exacto. En segundo lugar, adicionalmente, unos también 5.000 y pico. 5.500 millones Exacto. para la construcción de viviendas. Sí, sí. Y luego entonces disminuye la tasa de política monetaria de tal forma que eso incida en el resto de las tasas de interés para que disminuyan y así los bancos puedan tener más capacidad para prestar. Es decir, que está tratando de que en esta segunda mitad se aumente el consumo privado y se aumente la inversión privada. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de que hay un proceso de ralentización de la economía. Y eso entonces es refrendado por el último informe del Fondo Monetario Internacional, que no solamente dice que la economía va a terminar con un crecimiento que relativamente dentro de este contexto no es un crecimiento malo, pero te dice, hay riesgos que penden sobre la economía dominicana. Exacto. Entonces trae a colación el tema de la deuda pública. Sí. Y dice, hay una deuda pública que es creciente y que la única solución a esa deuda pública es que o este gobierno o el que venga del proceso eleccionario necesariamente tiene que hacer una reforma fiscal. Una reforma o un pacto fiscal, que incluso eso está en la ley de estrategia nacional de desarrollo. Entonces yo creo que esa es la condición que hay en la economía dominicana. Una condición evidentemente de que hay que monitorearla para evitar y darle seguimiento a los posibles riesgos en los cuales todo ese proceso de crecimiento que la economía dominicana ha tenido y tendrá no se salga ni se ralentice aún más de lo que está ralentizado. Es decir, que yo creo que hay que tener cuidado. Si bien es cierto que la economía dominicana puede terminar con un crecimiento, y yo lo creo que va a ser así, positivo, pero no es el crecimiento del año pasado. Que se había proyectado. Exacto. Tú sabes que el año pasado la economía dominicana creció 7%. 7%. Y eso fue un crecimiento extremadamente altísimo, el más alto de toda América Latina. Incluso se dijo que Panamá iba a crecer más que nosotros, claro, y nosotros no le fuimos por encima a Panamá. No fue así. Entonces, este año yo creo que es importante. ¿Por qué es importante darle seguimiento a esto? Mira lo que ocurre. Cuando por cada 1% que la economía crece, eso significa que se generan en una economía alrededor de 18.000 empleos. De manera que si la economía crece un 5%, eso significa que estamos generando alrededor de casi 80.000 empleos. Y que son buenos. Que son, sí, pero tú sabes que eso hay que compararlo con la gente que entra al mercado de trabajo buscando empleo. Entonces, si entran alrededor de 120.000 personas buscando empleo, tú tienes que crear más empleo de las personas que entran al mercado para tú reducir la tasa de desempleo. Exacto. Si te queda por debajo, aunque la economía crezca, pero hay una parte importante de esas personas que entran al mercado de trabajo que no van a encontrar empleo. Por lo tanto, eso, aunque tú puedas crecer, pero la tasa de desempleo puede incrementarse. O puede quedarse igual. Exacto. Ese es realmente el motivo por el cual la economía dominicana
tiene que crecer por encima del 5%. Sí. Se están dando las bases, las autoridades están haciendo lo posible por tratar de que eso se dé así como usted lo ha estado señalando. Yo pienso... Contésteme eso luego de la pausa comercial, porque con esa inyección de recursos y los esfuerzos que está haciendo el Banco Central, todo luce indicar que se quiere por lo menos mantener ese nivel de crecimiento, pero hay amenazas, como dice el Fondo Monetario Internacional. Vamos a analizarla luego de la pausa comercial, a ver qué debe hacer la República Dominicana frente a esas amenazas que nos viene del entorno internacional. Retornamos en breve con esta interesante entrevista que estamos proyectando en el día de hoy, con la presencia del doctor Antonio Ciriaco Cruz, vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y uno de los catedráticos y consultores más injundiosos del área económica de nuestro país. Retornamos en breve. La imagen de su empresa o usted en particular deben ser cuidados con profesionalidad garantizada para alcanzar el posicionamiento que necesitan en el mercado nacional. En Valmedi Production tenemos la experiencia, la creatividad y la confianza para lograr eso que buscas. Somos el más alto concepto de innovación y comunicación global. Contáctanos y te aseguramos que no te arrepentirás de probar nuestros servicios de publicidad, redes sociales, maestría de ceremonias, prensa y relaciones públicas. Síguenos en las redes sociales o localízanos a través de nuestro teléfono 809-519-6124 para que conozcas nuestras ofertas. Valmedi Production, tu confianza en la comunicación.
Señores, recuerden que nuestro libro Huellas de una trayectoria periodística se encuentra disponible en el Centro Cuesta del Libro aquí en Santo Domingo y también en Santiago. Con la módica suma de 800 pesos ustedes pueden disfrutar de esta joya del periodismo nacional. Tiene muchísimas cosas que la gente común y corriente desconoce de los medios de comunicación. Así que Huellas de una trayectoria periodística, ustedes también lo pueden adquirir llamándonos a nuestro teléfono 809-519-6124 y se los haremos llegar de manera personalizada donde quiera que ustedes nos indiquen. Huellas de una trayectoria periodística, de Balbueno Medina, un servidor. Bien, señoras y señores, continuamos con esta interesantísima entrevista que en el día de hoy nos concede el doctor Antonio Ciriaco Cruz aquí en su programa Agenda Semanal, este destacado vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Les recordamos a nuestros amigos televidentes y también a nuestros colegas periodistas que el próximo 30 de agosto, el próximo viernes, son las elecciones del Colegio Dominicano de Periodistas y nosotros estamos participando en la plancha del Instituto de Previsión y Protección Social del Periodista en la posición de secretario. De manera que pedimos que nuestros colegas amigos, donde quiera que estén en todo el territorio nacional, pues voten por nuestra plancha, la cual es presidida por los movimientos Marcelino Vega y Rafi Durán. Así que Olivo de León aspira a la presidencia del IPPPP, Mercedes Castillo a la presidencia del CDP y ahí se completa ese palé ganador para el 30 de este mes, ya terminando el mes, el próximo viernes a partir de las 8 de la mañana. La cita es en los diferentes medios de comunicación y también en la sede nacional del Colegio Dominicano de Periodistas. Doctor Ciriaco, la situación esta del entorno internacional, como bien señala y advierte el informe del Fondo Monetario Internacional, tenemos que los precios que han sido muy volátiles del petróleo, claro, la misma situación de recesión que posiblemente hay quienes temen de que Estados Unidos pueda caer en una recesión actualmente. Claro. Entonces, ante ese panorama, ¿qué pueden hacer las autoridades dominicanas? Porque se va a ver reducida el ingreso de divisas a la República Dominicana. Claro. Mira, yo creo que las medidas que se han tomado, yo creo que hay un margen importante que es sobre la parte monetaria. Sí. Por ejemplo, se ha tratado de abaratar el crédito, de abaratar el dinero, para que los bancos tengan más capacidad. Eso es para mantener la fortaleza del peso, por lo menos. Y eso, en cierta manera, lo que va a hacer es que va a aumentar la demanda interna. Es decir, va a aumentar el consumo y va a aumentar la inversión privada. ¿Por qué? Y la búsqueda de dólares también. Pero eso va también a impactar el mercado cambiario. Exacto. ¿Por qué? Porque si tú le das más capacidad a la gente para comprar, va a buscar dólares. Entonces esos pesos van a buscar dólares. Sí. Y ya vienen los inventarios, claro, que se van a cambiar de cara a diciembre. Entonces en septiembre eso aumenta la demanda de dólares en el mercado cambiario. Sí. Porque como tú has dicho, hay todo un proceso de reposición de inventarios para las ventas que ocurren, no en diciembre, ya en el Black Friday que comienza en noviembre y luego entonces viene en diciembre. Exacto, se recarga en diciembre. Se recarga en diciembre. Entonces, el tipo de cambio que se ha venido depreciando, que está ahora mismo al 51.90, rumbo al 52 y posiblemente termine en diciembre al 53. Ya el presupuesto del año 2020 debe estar preparado, que se diseñó y que ya hay un preliminar, y el marco macroeconómico que acompaña ese presupuesto habla de que el tipo de cambio que el gobierno va a utilizar para el presupuesto del año 2020 ronda los 54 por 1. Es decir que básicamente hay un proceso de depreciación del tipo de cambio. Entonces,
el único margen que le queda a las autoridades es lo que está haciendo el Banco Central. El Banco Central está liberando recursos del encaje legal para que los bancos tengan más capacidad, está disminuyendo lo que es la tasa de política monetaria, que es una tasa de referencia para el resto de las tasas de interés, para que el crédito sea mucho más barato. ¿Por qué? Porque ya el gobierno no tiene más capacidad para fines de endeudarse. Sí. El endeudamiento, según incluso ya las proyecciones que ha hecho el Fondo Monetario, es de un 53% con respecto al producto. Que es mucho ya. Y lo peor de todo, para el bueno, es que la deuda no se paga con deuda. Con PIB, se paga con ingresos tributarios. Con ingresos tributarios. Entonces hay cada vez más una mayor presión en las finanzas públicas de que se destine del presupuesto nacional más recursos para el pago de intereses y amortización. De ahí la necesidad de la reforma fiscal. De ahí entonces viene la necesidad, como dice el Fondo Monetario. Sí. Y lo dice Magín. Y Magín lo dice a sí mismo. Sí. Que no se puede seguir así. Debe haber en algún momento en el futuro inmediato un pacto fiscal o una reforma fiscal, porque obviamente se está destinando, se está destinando más de 164 mil millones de pesos solamente para el pago de intereses sin amortizar deuda. Sí. Y cuando tú analizas el gasto del gobierno, básicamente se destina casi un 45% para el servicio de la deuda. ¿Qué es el servicio de la deuda? El pago de intereses más amortización de la deuda. ¿Qué significa eso? Que cada vez que quedando muy poco para las inversiones. Queda muy poco para la inversión, queda muy poco para los pagos fijos que tiene el gobierno. Entonces, nosotros estamos destinando más recursos, oye bien, para el pago de intereses, solamente de intereses, que la inversión pública que hace el gobierno. Por ejemplo, todos los años se destina el 3.9 del PIB para el pago de intereses. ¿Y tú sabes cuánto es lo que el gobierno destina para la inversión pública? 2.6. Es decir, que el margen que tiene el gobierno para hacer políticas pública de desarrollo, inversión, hacer carreteras, hacer puentes, mejorar la infraestructura, gastar más en educación, gastar más en salud, cada vez es menor. Entonces, eso no puede ser para toda la vida. Y por eso es que el Fondo Monetario, y por eso es incluso que el director general de Impuestos Internos habla de que hay que hacer lo más pronto posible una reforma tributaria. Pero esa reforma tributaria, generalmente, la gente le teme. Y yo creo que hay que explicarle bien a la población, porque yo creo que no se puede aumentar ya más tasas impositivas. Sí, no, yo creo que hay que revisar las exenciones. Fundamentalmente, porque hay un margen importante. Exacto. Ahí. Aquí hay sectores por ejemplo, el sector de Zona Franca que está bollante en este momento, ya hay que revisar eso. Claro, porque es que tú te pones a ver. El sector transporte, esas exenciones de combustibles y todo. Pero no es el combustible, porque esas se eliminaron al sector transporte. Se eliminaron una parte. Sí, pero porque hay muchas empresas que reciben. Pero las empresas que reciben aquí combustible son empresas transnacionales, en su gran mayoría, transnacionales, y ahí se va un monto que sobrepasa los 18 mil millones de pesos. Y en el caso de las exenciones, por ejemplo, al sector Zona Franca, sobrepasa los 30 mil millones de pesos. Pero ya hay una economía significativa entonces. Yo creo que hay que comenzar a reorientar. Mira, y yo hablo de reorientación de las exenciones, más que eliminación. ¿Por qué? Porque tú tienes que hay exenciones para el sector turismo, pero tú no puedes tratar al sector turismo de manera igualitaria por región. No. Por ejemplo, si yo voy a invertir en la región sur, yo creo que sí necesito una exención a lo mejor de un 100%. Sí, para estimular. Claro, porque el turismo del sur. Porque no es igual que el de Punta Cana que está establecido. Allí hay que hacerlo todo. Entonces tú tienes que darle un tratamiento diferente. Perfecto. ¿Tú entiendes? Entonces, más que hablar de eliminación de muchas exenciones, también hay que hablar de una reorientación
a nivel territorial. Exacto. Y entonces en aquellos territorios, por ejemplo, donde se necesita más inversión, tú no puedes, por ejemplo, eliminar las exenciones que hay para el desarrollo fronterizo, porque ahí es que comienza, ahí en la frontera es que comienza el país. Entonces tú tienes que darle más apoyo a esa zona y mantener por ejemplo, doctor, esa ley, la ley de desarrollo fronterizo, la 2801, claro, que realmente nunca se ha aplicado, pero que es una ley que para muchos de los que la elaboraron es muy buena. Claro. ¿Por qué eso no ha sido posible? Porque eso tiene que ir acompañado también con un desarrollo territorial de las infraestructuras, de fomento incluso para que la gente no se vaya de la zona fronteriza. Tú tienes que concomitantemente el Estado tiene que establecer toda una infraestructura. Exacto. En toda esa zona y dar un apoyo masivo a otros tipos de actividades para que se vinculen una con la otra. Pero hay que mantenerla. Porque lo poco que hay, las pocas inversiones que hay, es fruto precisamente de esas leyes que se están aprovechando. Porque tú no puedes concentrar todo en las zonas urbanas. No. ¿Tú entiendes? Exacto. Porque luego eso genera un espacio y entonces vienen los problemas incluso hasta migratorios. Eso hay que preverlo. Sí, y ha habido un torpedeo de sectores importantes que han querido que esa ley no se aplique. Que no se aplique. Entonces yo creo que ahí eso hay que dejarlo y hay que ver entonces y analizar por qué no ha sido una ley tan efectiva. Entonces uno hace los correctivos posibles, pero no eliminarlo. Aquí muchas veces nosotros tenemos la idea, los dominicanos, que la solución a las cosas es la eliminación. Sí. Sin hacer un estudio pero las cuestiones hay que revisarlas. Hay que revisarlas. Porque incluso las mismas leyes periódicamente, aunque no se modifiquen, hay que revisarlas. Porque la sociedad es cambiante. Es cambiante. Y sobre esa base tú haces los ajustes correspondientes. Entonces yo creo que aquí hay leyes de incentivos que para muchos sectores ya son suficientes, para otros hay que mantenerla y para otros hay que reorientarla ese sentido. Entonces yo creo que eso le va a permitir al gobierno una cantidad importante de recursos. Perfecto. Porque te voy a decir algo, Bárbara, tú no puedes tampoco hacer una reforma de choque. No. Porque las reformas de choques no son buenas. Y aquí lo que se han hecho son parches. Son parches. No quedan bien. Exacto. Entonces tú haces una reforma con el tiempo posible, con el momento posible, entonces tú, obviamente, sin que el Estado se aleje. Porque una de las fallas que hubo aquí en el pacto eléctrico fue que el Estado se alejó y permitió, así de forma muy ingenua, que el sector privado se ponga de acuerdo conjuntamente con un sector trabajador, y eso no va a ser posible. El Estado tiene que jugar un rol importante. Protagónico. Proactivo. De tal manera. Porque es el rector. Porque es el rector. Precisamente entonces, por eso. Cuando tú estableces las reglas del juego bien, entonces ahí tú estableces cuáles son las metas claras que se requiere a nivel societal de la sociedad en su conjunto. Quizás por eso perdió terreno y también perdió el liderazgo para llevar a cabo esa reforma. Así es. Sí. Señores, en el próximo segmento, ya en la parte complementaria de este programa Agenda Semanal, vamos a analizar brevemente el entorno internacional que hemos estado hablando, pero también la reforma a la ley 8701 de Seguridad Social es otra de las preocupaciones, así es. Que eso tiene que ver, incluso está ligado con la reforma fiscal. Correcto. De manera que vamos a retornar con esos dos temas luego de la pausa comercial en esta interesante entrevista que estamos proyectando en el día de hoy con la presencia del doctor Antonio Siriaco Cruz, vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y consultor y catedrático precisamente de la materia económica aquí en nuestro país. Retornamos en breve. La imagen de su empresa o usted en particular deben ser cuidados con profesionalidad garantizada para alcanzar el posicionamiento que necesitan en el mercado nacional. En Valmedi Production tenemos la experiencia, la creatividad y la confianza para lograr eso que buscas. Somos el más alto concepto de innovación y comunicación global. Contáctanos y te aseguramos que no te arrepentirás de probar nuestros servicios de publicidad.
redes sociales, maestría de ceremonias, prensa y relaciones públicas. Síguenos en las redes sociales o localízanos a través de nuestro teléfono 809-519-6124 para que conozcas nuestras ofertas. Valmedi Production, tu confianza en la comunicación. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcon ya son más de 5,000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. La más amplia y variada gama de artículos ferreteros y del hogar usted los encontrará en un solo lugar. Max Ferretería, la máxima atracción del comercio en Villa Consuelo. Visítela en la calle Juan Evangelista Jiménez, esquina Arzobispo Valera, frente al mercado de Villa Consuelo, con teléfonos 809-536-4200 y 536-2967. Atendida personalmente por su propietario Mario Chabebe, el que nunca dice no hay. Max Ferretería, la máxima combinación de lo que usted necesita para su hogar y la construcción. Señoras y señores, continuamos con ya la parte complementaria de esta interesante entrevista, hoy con el doctor Antonio Ciriaco Cruz, vicedecano de Economía de la UAS. Dejábamos en el segmento anterior dos inquietudes que considero muy fundamental. Doctor, ¿hasta cuándo uno pudiera decir que esta guerra comercial que han librado Estados Unidos y China pudiera terminar? Porque cada vez hay elementos nuevos que le dicen a uno, bueno, pero esto quizás hasta que Trump sea presidente va a prevalecer, porque cada día surgen cosas diferentes en esta guerra comercial que mantienen intranquilizado al mundo entero. Mira, hay que verlo en dos perspectivas. La perspectiva asiática de los chinos es una perspectiva de largo plazo. Sí. Por ejemplo, el señor Xi Jinping sí. va a estar ahí ad vitam, sí. ¿verdad? Sí. Y entonces, en el caso de Estados Unidos, hay que verlo mientras esté Donald Trump. Y yo creo que si es reelegido Donald Trump, el periodo de Trump va a seguir la guerra. Va a seguir la guerra, sí. Pero tiene un límite. Sí. Porque Donald Trump no le quedan más de 4 años. Exacto. ¿Verdad? Sí. Cuando termine aquí, más si se reelige 4 años. Entonces, yo creo que los chinos están jugando a eso. Ajá. O sea, los chinos... A alargar la situación. Sí, porque no tienen el tiempo para ello, no existe. Y tienen sus planes bastante bien establecidos. Entonces, yo creo que eso se va a mantener mientras esté el señor Donald Trump. Donald Trump está tratando de ver cómo saca un acuerdo antes del proceso de elecciones en Estados Unidos para sacarlo como una carta política, sí. Y decir que él llegó a un acuerdo con China y que los demócratas no pudieron nunca llegar a un acuerdo con China, que él frenó a China. Pero él lo que quiere es un acuerdo ventajoso para él. Claro, entonces un acuerdo ventajoso. Y entonces eso ha sido lo que se le ha hecho difícil y por eso ha mantenido la guerra. Entonces los chinos se han dado cuenta de eso, sí. Y le han puesto la mano dura en las negociaciones y parece que están jugando.
Los chinos dicen, bueno, si nosotros jugamos a que no establezcan ningún acuerdo, eso va a tener un impacto político. Exacto. Y pudiera llevarse a Trump en las elecciones. Exactamente. Sí. Entonces, es el elemento de carácter político. Es un juego político. Es un juego político. No solamente hay que verlo de carácter económico. En términos económicos, obviamente que China ha venido ganando terreno. Nosotros estamos viendo un proceso interesante a nivel mundial, donde hay un país hegemónico que pierde peso y una potencia que va surgiendo y que se va expandiendo. Pero en ese curso que lleva China también está afectando, porque la competencia de China con los países de Centroamérica, entre los que nos encontramos nosotros, es desigual también. Es desigual, pero no los chinos han actuado de forma muy inteligente. Ajá. Los chinos han venido precisamente ganando espacio. Sí. Y a países como la República Dominicana, como Centroamérica Panamá, y Panamá, sí, le están ofreciendo créditos baratos. Que fíjate lo siguiente. Los norteamericanos, por ejemplo, han perdido esa capacidad de financiación. Sí. Entonces, los chinos han creado una infraestructura crediticia de tal forma que le están dando crédito. Más acceso. Entonces, han creado y han ampliado la famosa ruta de seda. Sí. Que es una ruta con un impacto económico, pero también geopolítico. Eso es parte de la guerra comercial también. Es parte, no solamente de la guerra comercial, sino de ir apoderándose y captando mercados que eran en el pasado mercados muy naturales de Estados Unidos, pero por la pérdida de espacio de Estados Unidos se concentró mucho en el problema político en el Medio Oriente, la situación económica en Estados Unidos le ha quitado capacidad de financiar y ayudar a países que en otrora eran países del entorno. Entonces los chinos han sustituido. Si tú te vas, por ejemplo, a Argentina, los chinos, hay una deuda importante Argentina con China. Si tú te vas a Brasil y Venezuela es de China ya también. Si tú vas, por ejemplo, a Centroamérica, como los países de Centroamérica, todos, excepto creo que El Salvador, todos han roto relaciones con Taiwán y se han ido con China. El caso de Panamá, que es interesante. Panamá, incluso hoy en día, es el país de América Latina, por encima de Chile, con el ingreso per cápita más alto. $25,000 en Panamá. Los panameños se están aprovechando porque gran parte de los capitales chinos han ido al sector financiero de Panamá y se han dado cuenta de eso. Y muchos paraísos fiscales, por ejemplo, del Caribe, como es el caso, por ejemplo, de Bahamas, o el caso, por ejemplo, de Antigua y Barbuda, y Barbuda, tienen una cantidad de recursos de capitales chinos. Y eso ha permitido que esos países se abran a China. Entonces, los norteamericanos se han dado cuenta de esa situación, pero se han dado cuenta tarde. En el caso de la República Dominicana, todo parece indicar que hay acuerdos de que China pueda desarrollar importantes zonas de infraestructura. Sobre todo en el noroeste. En el noroeste. Entonces, eso es un elemento que choca en términos políticos con Estados Unidos. Desde porque luego. Tú concesionar un puerto, un puerto siempre es un elemento de seguridad. Exacto. Entonces, se está dando esa situación. Y en el caso de África, ni hablar, en el caso de África, el principal inversionista es China. Y no solamente el principal inversionista, ya han puesto una base militar porque es una zona donde hay grandes inversiones. Ellos amenazan entonces con adueñarse del mundo, porque la deuda mayor que tiene Estados Unidos la tiene con China. Así es, así mismo es. Entonces, ¿de qué porcentaje se habla? Estamos hablando, oye, el déficit comercial que tiene China, Estados Unidos con China, sobrepasa los $400,000 millones. Pero no solamente eso, China tiene como tenedor de deuda norteamericana alrededor de $1.3 billones. ¡Wow! Eso es mucho. Eso es mucho. Es decir, toda esa deuda que en los últimos años ha emitido el Tesoro de Estados Unidos la ha comprado China. Sí. Finalmente. Entonces, eso es, como dicen, una enemistad o un amor entre dos personas que, bueno, no pueden separarse. Están obligadas a convivir porque uno depende de otro. Sí. Finalmente, doctor, tenemos poco tiempo, pero el tema de la reforma
a la ley 8701 de seguridad social. Eso es inminente en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque la gente está inconforme. Mira, y lo que se vislumbra es que vamos a tener, de seguir en este camino, pensiones de miseria en la República Dominicana. Yo soy partidario que cuando se llame aquí a un pacto fiscal, se incluya la reforma. Yo le llamaría más que un pacto, un contrato social. Muy bien. Donde se haga no solamente reforma al sistema tributario, sino al sistema de pensiones y de la seguridad social en la República Dominicana, porque cuando hablamos de la seguridad social, no solamente estamos hablando de pensiones, estamos hablando de salud. Exacto. También. Entonces, ahí hay muchos intereses. Y incluso de alimentación. Y alimentación. Entonces, tú no puedes sencillamente vivir con las pensiones que se han proyectado. Que tomando en consideración que esta es una economía de salarios bajos, que en promedio, por ejemplo, el que cotiza la seguridad social es alrededor de, en promedio los salarios son de 25,000, 20,000 pesos. Si tú multiplicas eso por la tasa de reemplazo, que es el salario promedio que tú vas a recibir como una pensión. No van a pasar de 20,000 pesos, 18,000 pesos. No, menos de ahí. Tú multiplicas eso por 22% y te va a dar como 6,000 pesos. Oye, qué miseria. Entonces, no es verdad que una gente va a poder vivir, ¿verdad?, el resto de su vida con 6,000 o 7,000 pesos. Y lo grande, doctor, que ya estamos en un proceso que vamos a la recta final para comenzar a dar las pensiones de manera masiva. Así es. No. Recuerden lo que sucedió en Chile, que cuando comenzaron a dar las pensiones masivas, la gente se tiró a la calle. Al principio la gente lo vio muy bien porque era un proceso sencillamente de ahorro y la gente todavía no había recibido sus pensiones, pero cuando comenzó a recibir, que en Chile comenzaron a recibir pensiones de 200 y 300 dólares, se dieron cuenta de que no. Aquí van a entrar, esas pensiones masivas van a comenzar a entrar a partir del 24 al 25. Sí, 2025. Lo que significa que cuando esa gente, cuando vengan y pensionen el primer grupo de gente, que sean 20, 30 mil personas con 10,000 pesos o menos de 10,000 pesos, va a haber problemas. Muchos problemas. Entonces, y ahí estamos hablando básicamente de más de un 75% de la gente que está en ese sistema. Eso es lamentable. Y es lamentable. Yo creo que hay que comenzar a trabajar eso ahora. Hay que ver incluso cómo el Estado también involucra, vamos a decir, pensiones complementarias. Exacto. De tal manera que vayan dirigidas a sectores básicamente de escasos recursos y también buscar un mecanismo a los sectores de clase media que en cierta manera están en el proceso de capitalización individual. El que está en el Estado no tiene ese problema, porque el Estado, el sistema que hay de reparto. Exacto. Entonces en el Estado los salarios en sentido general han mejorado. Tú puedes incluso salir con una pensión que puede ser el del 80 al 90% tu salario, y 100% si tienes más de 30 años. ¿Verdad? Entonces yo creo, pero el sistema privado, el sistema de capitalización individual, es un sistema que yo se creo necesita un sistema complementario. Para poder apalear la situación. Exactamente. Así mismo es. Doctor, agradecemos como siempre. Fue su participación aquí en Agenda Semanal. Para mí es un placer siempre acompañar. Igualmente, porque usted pues nos arroja luz, tanto a nosotros como a nuestros amables televidentes de Agenda Semanal que siguen este programa todos los fines de semana, sábado y domingo a las 2 de la tarde por estos canales de Santo Domingo TV, 24 de los sistemas nacional de cable y 69 de UHF. Ustedes recuerden de su cita la próxima semana, pero antes les exhortamos a que cada uno de ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube, Agenda Semanal con Balbueno Medina. Ahí ustedes lo buscan en YouTube, se suscriben y van a recibir estas y todas las entrevistas que nosotros presentamos aquí en Agenda Semanal y todo el contenido de toda la semana en tiempo real, donde quiera que usted se encuentre, sea aquí en República Dominicana o en cualquier parte del mundo. Así que muchísimas gracias por su sintonía. Nos reencontraremos el próximo fin de semana a las 2 de la tarde por el canal 24. Bye bye. Feliz fin de semana a todos.